hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder verlos, aunque por sorpresa yo creo que todavía en un buen sentido la resaca del domingo pasado nos afectó a todos. O no sé si hayan llevado comiendo tamales, pues faltamos muchos ahora, ¿no? Hace 8 días vimos esto repleto, lleno y todo eso, pero bueno. Hoy descansaron, pero me da gusto que estén aquí, hermano. No están aquí por casualidad, sino porque el Señor los ha traído acá. Más allá de ese deseo que ustedes tienen de venir aquí caminando, corriendo o apurándose, nos decía una hermana que viene de lejos que se levanta desde las 7 de la mañana para poder llegar acá, porque el transporte está lejos. Más allá de ese deseo hay un deseo divino, porque dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Aparte, dice el libro de los Salmos, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Entonces damos gracias a Dios porque más allá de ese deseo que hay en nuestros corazones, hay un impulso divino que nos hace estar acá. Y el día de hoy yo quisiera continuar. Antes que nada les aviso que como el pastor ha estado pasando situaciones complicadas con mi mamá, con la esposa del pastor, les manda un gran saludo, pero como dirían por ahí, para acabarla de molar, el día de ayer por la noche sufrió una intoxicación. Entonces le salieron un montón de manchas así, ronchas enormes rojas. Entonces mi papá ya no sabe ni qué hacer, anda de aquí para allá, y entonces pues se tomó este día para poder aliviar y todo, y me encargó entonces acá que pudiera yo compartir la palabra de Dios, pero vamos a ir en el mismo sentido que él ha ido avanzando y recorriendo. Y les pido entonces que abran la palabra de Dios ahí en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 9. Josué, Jueces, está en el Antiguo Testamento. Por ahí si alguien vio mi Biblia blanquita hace 8 días, se las encargo. Una que está llena de café. Bueno, tiene 15 años esa Biblia, pero es que esa ya predica sola. Jueces 9, vamos a leer del 42 al 57. Antes que empecemos, les voy a pedir por favor, mis hermanos, que no se duerman en primer lugar. Dios sí habla en sueños, pero no en la iglesia. Les voy a pedir que apaguen sus celulares para que pongamos atención a la palabra de Dios. Ahorita les repito la cita, les pido que se preparen con su celular, que lo apaguen, que no estén comiendo, por favor, que no estén platicando, no estén haciendo otra actividad, se los pido, y no por mí, sino en reverencia a la palabra de Dios. No estamos, yo les decía una vez que predicaba acerca del Salmo 19, no estamos frente a una historieta, no estamos frente a un cuento, frente a una novela, estamos frente a la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla, Dios mismo está hablando. Entonces, ahora sí, ya que nos dispusimos nuestros celulares, nuestra atención y nuestro corazón, vamos ahí a Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 9, del verso 42 al 57, y nos ponemos de pie para leerlo, por favor. Son 15 versículos. Y lo leemos alternadamente. Las mujeres leen el 42, los hombres el 43 y nos unimos en el último versículo. Por favor. Las mujeres el 42. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando vio, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día. Tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la cerró de puertas. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del Dios verídico. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la
Amén. Pueden tomar sus lugares, vamos a orar para empezar este mensaje. Señor, te damos gracias. Muchas gracias porque nos dejas estar ahora aquí reunidos a cada uno de nosotros. Tú nos has traído y atraído a ti, Señor. Yo te pido en esta mañana, en esta tarde, Señor, que tú vengas a nuestra mente para poder entender. Dame la capacidad, Señor, de poder hablar de parte tuya a través de tu palabra. Y con poder del Espíritu Santo impactar los oídos primeramente, pero sobre todo el corazón y todo nuestro ser para disponer y ser solícitos a lo que tú nos mandas, Señor. Te doy gracias por las vidas, por las almas y los corazones de cada uno de los que están acá. Te pido que suplas todas mis deficiencias, Señor, y que calles a Eric si va a decir algo que no sea en beneficio y en provecho de mis hermanos. Enséñanos a respetar la palabra, a tomarla en nuestro corazón, Señor, y que haya fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Te ruego también, Padre, que al salir de este lugar, después de este mensaje, podamos decir, como tu palabra dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos ante un desarrollo de una historia que ha contado el pastor, digna de Televisa. Digna de aquellas novelas que nos han hecho llorar, que hemos visto, que hemos disfrutado, de aquellas películas, ¿no? Como si dijeran, hoy en el canal de las estrellas tenemos el programa humorístico número 1 de la televisión nacional, y a las 8 después sigue la novela de Rubí o Teresa, no sé cómo se llamen, y después tenemos esta otra gran historia de Abimelech y el reinado de sangre. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque nosotros estamos a veces tan acostumbrados a ver este tipo de situaciones acerca de muerte, acerca de sangre, que cuando nosotros leemos el libro de los Jueces no lo tomamos tan en serio. Lo tomamos como si en realidad fuera una historia, lo leemos y dejamos por allá la Biblia. Pero el libro de los Jueces es un libro súper interesante. El libro de los Jueces nos va a narrar una y otra vez la condición de Israel y sobre todo algo similar que es la condición de la iglesia. ¿Ustedes se saben el ciclo del libro de los Jueces? ¿Se acuerdan? Fue la primera predicación que dio el pastor. ¿Cuál es el ciclo del libro de los Jueces? Venía salvación, caían, venía salvación, volvían a caer, volvían a caer salvación. Exacto. Es ese, ¿no? Un círculo. Entonces el pueblo peca. Dios envía un castigo, o los demás pueblos vienen sobre ellos, ellos claman a Dios, Dios levanta a un juez, los salva y vuelven a pecar. Y ese es el ciclo, ¿no? Y a veces decimos, qué israelitas tan, pero da coraje, pero así somos también la iglesia, ¿no? ¿A cuántos hermanos lo vemos acá en la iglesia? Nada más cuando tienen alguna enfermedad o cuando tienen algún problema. Había por ahí un hermano que ya no está aquí con nosotros, pero solamente venía cuando temblaba. ¿No? O sea, había un temblor y venía acá a la iglesia. Y después se aleja otro rato y yo espero que venga un temblor pronto para que regrese, ¿no? Hay que orar por él, claro. Pero ese es el ciclo de Israel y ese es el ciclo de cada uno de nosotros. El libro de los Jueces, mis hermanos, por ejemplo, los judíos, es un libro, el libro de los héroes, el libro de las historias. Así nosotros a veces porque lo leemos aburrido. Y les soy sincero, otra parte también es que la Reina Valera es complicado de leer este texto, ¿no? Si nosotros lo leemos en otras versiones un poquito más sencillas, nos vamos a dar cuenta de que hay gran riqueza. El libro de los Jueces son los superhéroes del Israel, ¿no? A los niños se les contaba, a los niños judíos se les contaba el libro de los Jueces como el libro de los héroes, ¿no? Ahora ya les ponemos Spider-Man, Superman, pero en ese tiempo Gedeón, Sansón eran los grandes líderes de Israel. Y podemos nosotros seguir contándoles el libro de los Jueces. De hecho, yo estoy viendo con mi hijo el libro de los Jueces. Me da risa porque estábamos viendo la historia de Sansón. Y cuando terminamos de leer la historia de Sansón, me dice, papá, muchas gracias. ¿Por qué, hijo? Es que tú no me contaste la historia censurada como en los niños, dice. Es que leímos la parte donde le sacan los ojos a Sansón.
Y dice, papá, pero eso no nos lo explicaron con los niños. Me cuentan la historia censurada. Pero ese es el gran libro de historias. Y a decir verdad, mi hermano, no sé si a ustedes les pasen, o quizá los que ya tengan más tiempo, o sean más avisados en el estudio de los jueces, les pase que uno se va confundiendo entre tantas historias, entre tantos gobernadores. Y quiero hacer un pequeño recuento acerca de cómo llegamos a acá. Y ese pequeño recuento comienza ahí en Jueces 6:32. ¿Por qué? Si tienen ahí su Biblia, vamos a irnos a Jueces 6:32, porque vamos a encontrar un nombre que es importantísimo para esto. Jueces 6:32. Dice, aquel día, Gedeón, ¿todos saben quién es Gedeón? Ajá. Aquel Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ajá. Es decir, Gedeón derribó un altar pagano, un altar de Baal, que era un dios canaanita. Ajá. 6:32. ¿Por qué voy a este contexto? Porque cuando nosotros estemos leyendo el libro de los jueces, cada que encontremos el nombre de Jerobaal, podemos traducirlo por el de Gedeón para entender mejor el texto, ¿sale? Entonces, ahí nos quedamos. ¿Y qué creen? Que la historia de Abimelec, yo le puse aquí al texto algo así como muy amarillista, pero puse Abimelec, el reinado de sangre. La historia de Abimelec es una historia terrible. Es una historia marcada precisamente por sangre, por muerte, por oscuridad, por violencia. Pero es una historia, mis hermanos, que nos deja muchas enseñanzas. Si a lo mejor no les hemos seguido el hilo de lo que nosotros o que el pastor ha estado predicando, les digo, quiero hacerles este pequeño resumen. Y hay una máxima que nosotros podemos entender en la vida de Abimelec. ¿Cuál es? Que las cosas, cuando se hacen mal desde un principio, es muy probable que sigan mal. Cuando alguien hace algo mal, desobedece a Dios, es muy probable que lo que sigue se siga haciendo mal. Y no solo mal, sino que va empeorando. ¿Por qué? Vamos ahí a Jueces 8:29. ¿Quién era este Abimelec? Jueces 8:29. Yo se los leo porque aquí así se graba. Si luego lo leen de allá no se escucha en el micrófono. Y dice, Jueces 8:29 al 31. Dice, luego Jerobaal, es decir, vamos a traducirlo como Gedeón para que entendamos. Luego Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y los hombres, amén, dicen. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Entonces, ¿quién era Abimelec? Hijo de la concubina de Gedeón. Entonces, ¿qué pasa? La historia de Abimelec empieza mal desde ahí. De una decisión de Gedeón por tener un hijo con una mujer que no le era lícito tener un hijo. En verdad, a veces muchos dicen, es que en el Antiguo Testamento los hombres tenían muchas mujeres, pero eso siempre estuvo prohibido. En realidad siempre estuvo prohibido. No es que Dios lo aprobara, lo que pasa es que la historia bíblica nos cuenta lo que pasó. No nos está diciendo si eso estaba bien o si estaba mal, aunque cuando nosotros vamos al contexto general sabemos que eso estaba mal. Ajá. Entonces, ¿cómo empezó la historia desde su nacimiento, desde su concepción? Empezó mal. Porque Gedeón tuvo un hijo con una mujer que no tenía por qué tener un hijo. Después, la historia de Abimelec continúa mal. Después dice, ahí vamos a leer el Jueces 8:29 al 35. ¿Qué pasa? Del 29 al 35. Bueno, ya leímos. Luego Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem, ¿ya vieron en dónde estaban? Le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra, de los abisierritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse
yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Este texto es impresionante, porque a veces nosotros minimizamos la idolatría, la propia idolatría que nosotros podemos tener. Pero vieron aquí cómo el escritor califica la idolatría como ¿qué? Como prostitución. Es impresionante. Y luego dice el 33, pero que aconteció cuando Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Es decir, no se acordaron de Dios, pero tampoco se acordaron de Gedeón, de lo que él había hecho. Esa es la historia que va envolviendo a Abimelec. Después Abimelec crece, el hijo de Gedeón crece y va, y lo que hace es que va y dice, somos 70 hermanos, y si mi papá era el gobernador, ¿a quién se le va a quedar ese trono? ¿Y qué creen que trama? Algo terrible. Dice ahí en el 9, del 4 al 5. Dice, y dieron 70 siclos de plata. Bueno, Abimelec va con la familia de su mamá y les dice, apóyenme porque yo quiero ser el único heredero. Y ahí en el verso 4 y 5 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres trabajadores ociosos. El ocio es la madre de todos los vicios. Y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón. 70 varones sobre una misma piedra. Ahí subráyelo, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Gedeón, que se escondió. Qué terrible. ¿Cómo empezó desde el nacimiento Abimelec? Y cuando él creció y tuvo poder, dijo, voy a matar a mis hermanos para yo quedarme con el poder. ¿Ven cómo, qué historia tan novelesca es esto? Si nosotros echáramos a volar nuestra imaginación, pudiéramos escribir entre líneas todo lo que pasó y la conspiración que tuvo. Y es una historia triste de violencia. Pero después de esos 70 hermanos, uno, el último de los hijos, escapó, ¿no? Y corrió, huyó y se escapó. Pero ¿qué creen que hizo? Dios habló con él, con Jotam, el hermano menor de Abimelec, habló, y él de parte de Dios advirtió al pueblo que había escogido Abimelec. ¿Por qué? Porque los de Siquem estaban de acuerdo en que matara a sus hermanos. O sea, los del pueblo de Siquem estaban de acuerdo. Y luego entonces Jotam lanza una profecía de parte de Dios, ahí en el 9, Jueces 9, del 19 al 21. Fíjense qué dice. Dice, y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Les está diciendo Jotam, si ustedes hicieron bien en escoger a Abimelec, gocen, disfruten, porque va a ser de bendición ese rey para ustedes. Y después dice, y si no, el verso 9:20, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. ¿Ven? Entonces Jotam da una profecía, y esto significa algo muy importante, que no solo es la profecía que Jotam haya dado al pueblo de Siquem y Abimelec, sino muestra algo que Dios estaba advirtiendo al pueblo. O sea, es una muestra de misericordia. Dios les está diciendo, o sea, ustedes escogieron a Siquem, a Abimelec. ¿Cómo es posible que el pueblo se haya reunido para escoger a un asesino como su gobernante? ¿No? Pero después de esto, de la advertencia que logró, la profecía llegó a cumplirse, lo vamos a ir viendo, después de que Abimelec gobernó 3 años. Después de que gobernó 3 años, la profecía de Jotam empezó
a cumplirse. Y dice ahí, vamos ahora sí a entrar en materia, en Jueces capítulo 9 del 42 al 57. Y algunos encabezados dicen captura de Siquem. Dice el verso 42. Aconteció al siguiente día ¿de qué? ¿Se acuerdan que hace 15 días el pastor les explicó que hubo una rebelión y hubo un personaje que quería acabar con Abimelec? ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasó? Pues terminó perdiendo. Entonces Abimelec, por eso dice el verso 42, aconteció el día siguiente de sofocada la rebelión o de apagado la rebelión, que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías, es decir, hizo 3 grupos, y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Verso 44, 9:44. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. 45. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y sembró sal. Es decir, Abimelec se dio cuenta y tenía miedo de que la gente ahora se levantara contra él. La gente había estado ya en descontento por la forma y se habían dado cuenta que Abimelec quizás no había sido la mejor decisión y empezaron a tramar algo. Pero Abimelec se adelantó e hizo una masacre ahí. Mató a todos. Y dice el verso 45 que Abimelec asoló a la ciudad y sembró sal. Antes de continuar, les quiero decir que esto que hizo Abimelec fue como más bien un ritual, algo simbólico que hizo. Cuando él acaba con los habitantes de él, de ese pueblo, él hace como un rito y avienta sal en la tierra. Es como una señal de infertilidad, ¿no? Aquella tierra que es muy salitrosa no produce fruto, ¿no? Y por más sal que haya regado ahí Abimelec, hubiera seguido saliendo buen fruto. Pero eso más bien fue algo simbólico que Abimelec hizo. Ajá. Y existen, pero en esta historia, aparte de esa explicación, existen varios principios y enseñanzas que podemos aprender de acá. Dice Juan Calvino una frase que me encanta. Decía Juan Calvino que Dios, cuando quiere juzgar a una nación, pone gobernantes perversos. ¿Se les hace familiar? Es decir, y aunque nos duela, mis hermanos, y a los de Siquem y a los de Israel y a los mexicanos, aunque nos duela, el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Tristemente así es, ¿no? Ustedes díganme ahí en esa situación y acá con nosotros, ¿qué pueblo en su sano juicio se le ocurre votar, apoyar a un candidato a gobernador que tiene ese historial tan oscuro, que tiene una cola tan larga que le pisen y que ha sido partícipe de la muerte de muchos? ¿A qué pueblo se le ocurre apoyar a ese candidato? A mí solamente se me ocurren 2, a Siquem y a los mexicanos, ¿no? Es la verdad. O sea, cada 6 años nos casamos con personajes, y aquí dimos en una reunión de oración, explicamos varias situaciones, pero cada 6 años nos casamos con personajes porque son carismáticos, porque el pueblo los sigue, y figuras que independientemente de su reputación han hecho tantas cosas. Allí está la gente, apoyando a esos personajes y a toda la agenda que ellos enarbolan, sabiendo que en el fondo nos estamos echando la soga al cuello. Y fue lo que le pasó a Siquem. Apoyó a Abimelec y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cada 6 años, y no estoy hablando solo de esta presidenta, sino de todos los anteriores también. Eso nos pasa. Entonces ese principio es el que debemos aprender. Nosotros cuando votamos, cuando vamos a las urnas, ¿nos informamos bien? Yo sé que ningún candidato es perfecto, lo sé y lo conozco. Pero sí, nosotros debemos de votar y de apoyar por aquellos candidatos
que están más apegados a los principios bíblicos. Aquellos candidatos que en sus agendas contemplan lo más justo, lo más cercano a lo que el cristianismo predica. Y tristemente ustedes lo están viendo, la agenda que trae no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores es terrible. Ustedes acérquense con alguien que dé clases aquí, una maestra, y pregúntenles cómo vienen los libros de texto. Terribles. Aquí hay 3 maestros, 4 o 5 maestros, no sé cuántos. Pregúntenles cómo viene el contenido ahora. ¿Y eso por qué? Porque escogimos a candidatos que traen agendas terribles, ¿no? Pueden estar o no de acuerdo con lo que está haciendo Trump, pero Trump está haciendo una revolución. Está saliendo de todos los parámetros que está haciendo. Que el mundo está acostumbrado, pero ustedes analícenlo si está bien lo que está haciendo o está mal. Pero acá en México tenemos que votar con entendimiento y no porque me dé dinero a algunas despensas que son buenas, que nos dieran a todos, ¿no? Yo ya estoy buscando la ayuda de 35 y más, pero no la he encontrado. Pero no tenemos que dejarnos llevar por eso. Tenemos que dejarnos llevar por aquello que sea congruente a lo que nosotros queremos. El pueblo de Siquem se equivocó y los mexicanos nos equivocamos muchas veces. Bueno, pues pasa esto de que después Abimelec apaga una rebelión que se levanta y los de Siquem creen que el conflicto se ha resuelto. Ellos siguen su vida cotidiana. Sin embargo, la ira vengativa de Abimelec y el miedo a ser desplazado, eso no se ha sofocado. ¿Por qué? Se les había advertido a los de Siquem y no hicieron caso. Abimelec obtuvo el poder y la corona por una masacre, la de sus hermanos. Y ahora buscará mantener y afianzar el poder por el mismo camino. El camino de la violencia, de la sangre. Al día siguiente, de la historia nos dice el verso 42, cuando el pueblo sale al campo, Abimelec hace 3 grupos y lanza un ataque sorpresivo contra los de Siquem. Un escuadrón se coloca al frente de la puerta, evitando a que los que estén en los cultivos puedan regresar a la ciudad, y los otros 2 escuadrones matan despiadadamente a los que están en el campo. ¿Qué daño estaban haciendo los que estaban en el campo? No estaban ni preparados. Es decir, Abimelec se aprovechó y usó la violencia y el poder para matar despiadadamente a personas indefensas e inocentes en muchos casos. Aunque ellos, por lo que habían hecho y las decisiones que habían tomado, llevaban la penitencia allí. Pero eran en ese momento los que estaban trabajando en el campo, ni se la esperaban. El reino de Abimelec es un reinado de sangre. ¿En cuántas ocasiones, ustedes lean el versículo 9, nos hablan o nos mencionan la palabra muerte? O que mató a alguien. Son bastantes. Un hombre sanguinario que imponía su dominio a través de la fuerza. Un gobernador cuyo fundamento era la violencia. Y este era el tipo de gobernador que era Abimelec. Hay una frase hermosa que se le atribuyen a Napoleón, no la he leído directamente, pero se la atribuyen así y dice, el gran conquistador francés dice, Alejandro, César y Carlomagno hemos fundado grandes imperios. ¿Pero en qué hemos basado estas conquistas? En la fuerza. Hemos muerto a millones de personas. Sin en cambio, Jesucristo es superior, porque Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y a esta hora, millones de personas morirían voluntariamente por él. El camino nunca ha sido la violencia. El camino nunca ha sido que la gente inocente sea oprimida, sino el camino siempre ha sido el amor. La violencia, aquí podemos hablar de algo que nos habla este libro o este pasaje, es la violencia, el enojo, la ira, la cólera. Son etiquetas bien aplicadas a Abimelec. Son etiquetas que le queden. ¿Qué es la violencia? La violencia lo podemos ejercer no solamente si somos gobernadores, sino tenemos cierta autoridad. La violencia es el abuso del poder y de la fuerza sobre alguien que no lo tiene. A veces hablamos, esto me lo enseñaba una vez mi hermano
Alfredo, y me decía, desatinadamente pensamos que una persona fuerte o que una persona de un carácter fuerte es aquella que grita, es aquella que se enoja, es aquella que es iracunda, que no se controla, que manotea. A veces pensamos y dices, es que tiene un carácter fuerte, ¿no? Así hablamos todos, ¿a poco no? Pero de repente, en realidad no es cierto, sino que esa persona es débil. ¿Por qué es débil? Porque no puede controlar sus pasiones, no puede controlar su enojo, ¿no? Y debemos empezar a cambiar nuestro concepto. Una persona que no domina la ira, que no domina el enojo, es una persona débil porque se deja dominar por sus pasiones. Sino en cambio, una persona fuerte es aquella que es capaz de controlar sus impulsos, ¿no? Tristemente, la violencia arrastró en ese día a aquellos inocentes que estaban sembrando en el campo. Pero nosotros, nuestra violencia arrastra a los que llevamos, ¿no? En una ocasión, y les voy a contar una historia personal que me dejó algo de enseñanza. En una ocasión, pues nosotros dejamos el auto en otra casa, porque en nuestra casa no tenemos estacionamiento. Pero siempre que voy a dejar el auto, llevo una bicicleta para que cuando vaya a dejarlo me regrese en la bicicleta. Entonces, en una ocasión Moni fue y dejó el auto, pero no se trajo la bicicleta. Y eso me molestó como no tienen idea. Porque dije, ¿por qué no se trae? Yo mañana temprano a las 6 de la mañana tengo que ir caminando y traer el auto. Me molestó en demasía. Eso lo hizo en la noche. Y yo toda la noche estuve pensando cómo hacerle para vengarme de eso. O cómo, ¡ay! Pero me dio un coraje. Entonces al otro día dije, ya sé. Me voy a parar tarde, me voy a hacer menso por ahí hasta que sea la hora, y cuando ella salga va a ver que no está el carro, ya a ver qué va a hacer, que se le quite. Entonces así hice y me salí bien tarde y me iba a ir al trabajo, y cuando me voy, ese fue Dios, pero me subo a la combi y la combi justamente se para enfrente de mi calle. O sea, me atravieso la calle y se para enfrente y yo veo cómo sale Moni y ve que no está el carro así. Y yo creo que se imaginó que si no lo traje porque estaba enojado. Y en eso se queda la combi parada ahí y veo cómo sale con mis 2 niños, con sus mochilitas enormes. Y sale corriendo así jalándolos en la calle. No saben cómo me dolió en mi corazón. Los niños así caminando, corriendo, yéndose tarde por la violencia, por el enojo que hubo en mi corazón. No, ese día fue para mí fatal. Mi corazón me dolió terrible por querer vengarme de ellos. Y así como ese ejemplo, muchos de nosotros, la violencia que hemos desatado ha dañado a nuestros seres queridos, a personas inocentes. ¿Cómo controlamos nuestra violencia? ¿Cómo quitamos eso de nosotros? Y yo creo que es en general, pero los hombres que hemos sido enseñados a que la violencia a veces puede ser un recurso, nos ha faltado liderazgo. Nos ha faltado saber cómo encauzar esas fuerzas. Es verdad que los hombres son los que tenemos que ir al frente, que los que tenemos que ser esforzados y valientes, pero no ejercer violencia contra aquellos. Y mucho menos con nuestros seres queridos. ¿No? Hay una frase que a mí me parte el alma, dice el pastor Jonathan Ryle, dice: si un hombre me habla de cristianismo, pero trata mal a su esposa, no lo quiero oír hablando. Tiene toda la razón. Tu esposa es lo más preciado, lo que más cercano, y eso se extiende a los hijos. Pero ¿cómo controlamos nuestra violencia? Dice la palabra de Dios que nosotros podemos ir y tener sabiduría delante de Dios, pedírsela y el Señor nos la va a dar. Eso es lo que representaba a Abimelech, violencia. Pero la violencia delante de Dios es reprobable y repugnante a los ojos de Dios. Vamos a leer el Salmo 11.5. Alguien que me ayude a leerlo. Salmo 11.5. Si me ayudan en la pantalla para leerlo de allí. Y recuerden que la violencia no solo es física, también a veces la violencia puede ser de una manera psicológica que ejercer el poder. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo sabe. 11.5. Sí, es que está otro ahí en la pantalla. Es que traí otra versión. Perdón.
Ahorita que esté allí, por si nos ayudas a leerlo para... Ahora sí. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Ya ven? Lo aborrece. No quiere saber de él. Proverbios 6 del 16 al 19, que alguien me ayude a leerlo y si lo ponen en la pantalla, Proverbios 6 del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 Mira abominan su alma. los ojos al Los ojos. justo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Uy, qué terrible. Gracias. Entonces el Señor reprueba la violencia, ¿no? Hay un texto que me preguntaba un hermano y me puse a estudiarlo. ¿Se acuerdan ahí en el libro de... Les digo, acá lo traigo anotado. De Mateo capítulo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ya ves, Eri, cómo entonces hay que ser violento? Lo que pasa es que no es que sea un error, pero sí por la traducción que nosotros tenemos puede llegar a hacerse así. Aunque esa palabra de violentos, cuando la revisamos en el griego original, quiere decir el esforzado, el arrojado, el que va hacia adelante. Pero leyendo Mateo 11 dice, por ejemplo, en otra versión, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son violentos luchan para acabar con él. Otra versión, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha avanzado con fuerza, pero la gente violenta lo está atacando. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos al texto no quiere decir que nosotros debemos de ser los violentos para arrebatar el cielo, sino que el evangelio siempre ha sufrido ataque por gente violenta, ¿no? Y lo vimos en el caso de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que le pasó? Él se levantó con poder, con fuerza, predicando, y gente muy violenta le cortó la cabeza. Ajá. Eso es lo que quiere decir este texto. El evangelio avanza con fuerza, pero siempre hay opositores violentos que lo quieren derribar. Entonces la violencia no es el camino. El camino hacia ejercer nuestra autoridad, hacia ser ejemplo para los otros, nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Dice ahí, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Dice Aristóteles ahí en su Ética Nicomaco, dice, un hombre manso se enoja con razón y controla el tiempo y la medida de su ira. Mientras que el hombre colérico se enoja con quien no debería, en lo que no debería y más tiempo de lo que debería. Y es el mismo principio que nosotros encontramos ahí en Efesios 4:26, que dice en la Nueva Biblia Viva, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no darán lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el enojo lleva a la venganza. Siempre es eso. O sea, cuando tú te enojas con alguien, ya estás buscando cómo vengarte, ya sea por medio de palabras, o por hacerle algo, o por no traerle el carro, o por algo, pero siempre estás buscando. Por eso no es bueno el enojo, porque la venganza la queremos tomar en nuestras manos. Y dice la palabra de Dios que la venganza, ¿de quién es? Del Señor. Y así actuaba Abimelech. Y nosotros, como gobernadores de nuestra casa, de algún ministerio, como jefes en algún trabajo, ¿cómo disipamos esa violencia? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y continuamos, dice ahí el verso 46, vamos en Jueces 46, 9:46, dice, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Beerit.
Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Es decir, que los que escaparon a la masacre se escondieron en una torre. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec, ahí pongan atención, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros. Y diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec. Y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Continúa la palabra muerte en esta historia terrible, ¿no? Ustedes han escuchado aquel dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Y la Biblia nos dice también en el libro de Oseas que como es el sacerdote, tal es el pueblo. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí podemos, en este texto que leímos acerca de cómo, ¿qué les dijo Abimelec? Lo que me vean hacer, hagan. ¿Y qué hicieron los del pueblo? Se echaron sus ramas al hombro, ¿no? Entonces, hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes también alguna situación, y sobre todo los que tienen hijos pequeños, o bueno, también ya grandes, que de repente están en cualquier situación y ustedes los empiezan a regañar. Hijo, pero ¿por qué haces esto? Es que no debes de hacer esto. ¿Por qué te comportas así? Bla, 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 bla. Pero ya después, cuando terminan de regañarlo, se dan cuenta de que lo que está haciendo su niño, ustedes están castigando a una versión pequeña de ustedes. Igual de testaruda, ¿no? Igual de escandalosa, de traviesa, de latosa, ¿no? Luego así también Moni regaña a Romy y dice mi suegra: pero es que tú eras igual, hija. Y es cierto, ¿no? Y todo nos ha pasado, yo creo, con nuestros hijos. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque cuando hay una posición de liderazgo que Abimelec la condujo con violencia, cuando hay una situación de liderazgo, ese liderazgo trae influencia. Nosotros podemos impactar a nuestros hijos. Como ustedes saben, nosotros no creemos, como tradicionalmente se dice, en las maldiciones generacionales, ¿no? Muchos dicen que las maldiciones generacionales son aquellas que porque el papá pecó, entonces sus hijos arrastran la maldición. Pero en realidad eso no es cierto, porque la palabra Dios nos dice que el Señor no tiene por culpable al inocente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? También en una ocasión Jesús le trajeron a una persona que estaba enferma y le dijeron: ¿quién de estos pecó, él o su papá? Y él dijo: ninguno, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Las maldiciones generacionales nosotros podemos entenderlas, mis hermanos, como la influencia que los padres cargan hacia sus hijos. Por ejemplo, en un hogar de alcohólico, donde el padre es alcohólico y golpeador o irresponsable, es muy probable que los hijos aprendan eso. No estoy diciendo que siempre, pero es muy probable que los hijos sean así. Pero eso pasa en todos lados. Cuando ustedes llegan a un nuevo trabajo, en una escuela, como es el director de esa escuela, así son los maestros, así es el ambiente. Como se comporta el director, así va a gobernar. En su casa, si los niños respetan a su mamá, a su papá, es porque la madre les ha enseñado el respeto a sus papás y porque ella respeta al padre. Si tú ves que los niños vienen a la iglesia con gusto, es probable o muy probable porque provengan de familias que les gusta estar en la iglesia. Si ustedes ven niños bien educados, es muy probable que sus papás sean educados. Y eso pasa con el poder de la influencia, ¿no? A veces no tenemos que hablarles un gran discurso a nuestros hijos o a nuestros allegados, sino con lo que nosotros actuamos y hacemos, estamos enseñando, estamos influyendo en ellos, ¿no? Entonces, a veces cuando nuestros hijos empiezan a crecer, los padres vamos viendo los errores que cometimos y nos vamos reflejando en ellos. Cada acción que nosotros realizamos es vista e imitada por los que están bajo nuestro liderazgo.
En ese sentido, pidamos a Dios integridad, es decir, un testimonio y sabiduría a las palabras para impactar sobre los nuestros de una manera positiva. Y todos los de nosotros tenemos gente a las que influenciamos, a nuestras nietas, a nuestros alumnos, inclusive de la escuela dominical, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo los estamos influenciando? Abimelech, el líder despiadado, tomó un hacha y les dijo que lo siguieran y lo obedecieron sin chistar. Pero después viene algo hermoso. Dice el verso 50, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerraron tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Es decir, después de que hizo la masacre, no se llenó, no se sació con la sangre que derramó de Siquem y fue a asolar otra ciudad. Más violencia a Abimelech. Pero ¿por qué les voy a decir que al final es hermoso? Porque Dios siempre actúa. Y dice que entonces fue a Tebes y tomó la ciudad en medio de aquella ciudad. Y dice el verso 52, 9:52, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Dice, ese truco ya me lo sé. Los de Siquem corrieron a su torre y se escondieron. Ya me sé ese truco. ¿Qué voy a hacer? Quemarla. Ese es, él dijo, pero dice el verso 53, mas una mujer. Lo leo a ver si en esta versión. O acá atrás lo puedes poner, 9:53, dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. El verso 54, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Y yo cuando leí este texto, lo único que hice fue... Es que, ustedes ven a ese sanguinario luchador que ha matado a miles, a hombres de guerra, que ha organizado masacres, que ha matado a sus hermanos a espada. ¿Cómo es posible que este cruel y despiadado, y les decía sanguinario, un guerrero profesional entrenado para la guerra con mucha experiencia, había sido derrotado por una simple piedra lanzada por una mujer? ¡Qué vergüenza! Qué penita, dirían algunos. Eso es una deshonra. Él dice, incluso dice el texto que él se dio cuenta que fue una mujer la que le lanzó la piedra, y dice que le dijo a su escudero. ¿Qué le dijo a su escudero? Acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? Eso le dijo, porque era una deshonra para él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de hacer tanto, acabe de esa manera? Y leímos al inicio el Salmo 138. ¿Por qué? Porque dice ahí el Salmo 138, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. La soberbia que tenía, la arrogancia que tenía. Bueno, ya no tenía arrogancia, tenía soberbia, ¿no? Porque la arrogancia, dice también Aristóteles, la arrogancia es creerse superior a los demás. Y la soberbia es creerse como Dios o superior a Dios. Entonces él ya no tenía arrogancia, él ya tenía soberbia. Y este hombre tan soberbio fue muerto por una mujer. Para los israelitas eso era deshonra. Y aunque el plan de Abimelech, ahí yo creo que sangrando con su cráneo partido, pero todavía con razón. Dios no dejó que muriera al instante.
Dios le permitió ver que fue la mujer y que todavía él tratara de armar un plan y aunque él trató de disfrazar ese plan y decir, pues bueno, pues ya lo encontraron y fue una espada, murió en batalla, aunque él creía, la verdad es que todos recuerdan, a partir de ahora vamos a recordar que murió por una piedra, murió de una manera vergonzosa, ¿no? Pero el versículo 56 nos explica más allá algo de inusual forma de morir, 1000 formas de morir para Abimelec. Y que en realidad, aunque la mujer fue el instrumento quien dio muerte, hubo algo más allá de eso. Dios quería dejarlo en vergüenza, sí, pero hubo más allá y nos lo dice el verso 56. Si me ayudan en la pantalla, el verso 56 dice así: así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. ¿Recuerdan en dónde mató Abimelec a sus hermanos? En una piedra. Y él murió con una piedra. O sea, a Dios no se le escapa nada y retribuye a cada uno conforme sus obras. O sea, ese pudiera parecer un pequeño detalle, pero para que todo eso se diera, o sea, ustedes imagínense, tuvo que haber una piedra rota en la torre del tamaño que una mujer pudiera cargarla o aventarla. Tuvo que ser de una manera precisa. Y esos cálculos no se le escaparon a Dios. O sea, Dios de una manera sobrenatural pagó a Abimelec lo que había hecho. Dios es juez justo. Por eso les digo que esta parte es la parte hermosa. Porque a veces pensamos que todos aquellos personas sanguinarias y crueles que viven en esta vida se van a salir con la suya. Y si no se arrepienten, no lo harán. Dios dará su juicio hacia ellos. Y dice el verso 57, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Dios les había advertido por Jotán, el hermano menor de Abimelec. Es decir, no solo Abimelec sufrió la muerte, sino los de Siquem, ¿se acuerdan que Abimelec los mató también? Es la profecía. Y Jotán les dijo: si ustedes escogieron bien a su gobernante, qué bueno, que les vaya bien. Pero si lo escogieron mal, aténganse a las consecuencias. Y fue lo que pasó. Esto nos muestra algo hermoso en medio de esta historia tan caótica, en medio de esta oscuridad, de esta violencia, de esta pareciera injusticia. Y es que Dios obra justicia. Dice Números 14, 18. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No les advirtió a los de Siquem? Sí, con Jotán. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, que hace justicia y misericordia. Y así termina la historia de Abimelec, vergonzosamente. Pero esta ciudad de Siquem, en donde se desarrollan casi todos los hechos de Abimelec, es redimida, es salvada por una historia fabulosa. Entonces aquí recordamos nosotros cómo una mujer da muerte a un hombre, cómo una mujer asesina a un hombre, pero en esa misma ciudad marcada por la sangre, por la historia, cientos de años después, un hombre le da vida a una mujer. Y dice, en esa misma ciudad, dice Juan 4, del 13 al 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos.